Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gilberto Mora está siendo la sensación de todo el fútbol mexicano en este momento. Un jovencito de apenas 16 años que viene de ser titular con la selección mexicana en la gran final de la Copa Oro contra Estados Unidos, siendo determinante en el medio campo, controlando, distribuyendo y demostrando muy buenas cualidades. Sin duda alguna, la máxima joven promesa de México, la joya mexicana, pero que se debe cuidar y pulir muy bien. ¿Por qué? Porque estas sensaciones de este joven ya las hemos tenido antes, no iguales pero sí similares. Joyas jóvenes de los cuales teníamos altas expectativas pero terminaron en nada, en equipos desconocidos de segunda división o algunos incluso ya sin equipos, y esperemos que no le pase lo mismo a Gilberto Mora. En este video vamos a ver 5 jóvenes promesas de México que pintaban para mucho y terminaron fracasando en términos futbolísticos, apegado estrictamente a las altas expectativas, porque igual que te fiche el City, el Real Madrid, el Atlético, no es para nada un fracaso, pero sí consideramos que no pudieron destacar ahí, jugar en el primer equipo, y vamos a ver las razones por las cuales fracasaron, porque hay de todo tipo, algunos por temas deportivos que no les alcanzó el nivel, otros por temas de indisciplina, por temas de salud, incluso por temas ilegales. En fin, hay mucho de qué hablar, y al final del video veremos un artículo muy interesante de cómo evitar que una joya como Gilberto Mora se pierda y quede en el olvido. Empezamos con el primer jugador, y sí, tenemos que empezar por nada más y nada menos que Diego Lainez, el jugador más reciente que fracasó en términos de que no cumplió con las expectativas, porque ojo, mucha gente lo relaciona a Diego con Gilberto, más que nada por la edad en la que está destacando, porque Diego Lainez también a sus 16 años ya prometía y bastante. Aún así, yo considero que son estilos diferentes, mentalidades diferentes, y hasta ahora yo pondría un escalón más arriba en cuanto a joven promesa a Gilberto Mora. Diego Lainez era gambeteador, encaraba, desbordaba, pero a la hora de tomar decisiones estaba muy por debajo a lo que es el jugador de Xolos. ¿Qué pasó con Diego Lainez? Diego Lainez, recordemos que salió del América, destacando en la Liga MX, lo fichó el Real Betis, sin embargo no pasó nada con él y terminó cayendo en Tigres. ¿Qué pasó con este jugador? Aquí tenemos un artículo muy interesante donde Andrés Guardado revela por qué Diego Lainez fracasó en Europa y le echa la culpa a Ricardo Lavolpe. Comentó: Diego Lainez no se adaptó al fútbol de Europa porque no quiso aprender a defender. Y hay que recordar que a Lainez le decían el Messi mexicano, no sé si recuerden, pero era un jugador que atacaba y es hasta ahora recientemente que empezó más o menos a defender con Tigres. Comentó Andrés Guardado a Ricardo Lavolpe: a Lainez lo tuviste medio, lo formaste y lo malacostumbraste un poco. Él no quería bajar a defender. Yo le dije: acá tienes que correr, hermano, y se lo decía a los entrenadores. Hay que recordar que Andrés Guardado y Diego Lainez compartieron vestidor en el Betis. Andrés Guardado claramente una figura ya consolidada, y ahí Diego Lainez tenía un maestro de quien aprender. Por eso es muy importante esta opinión de Andrés Guardado. Comentó también: Diego Lainez a mí me lo dijo ahora, tuve que venir a aprender que tengo que correr para atrás, ahora me ves barriéndome, tirándome, defendiendo. Y es que, como les comentaba, es ahora que en Tigres adaptó un rol más defensivo, no tanto de ir al frente y descuidar atrás. Sin embargo, yo considero que con Diego Lainez hay que ser un poco precavidos a la hora de opinar que fracasó y todo esto. ¿Por qué? Si tomamos en cuenta los perfiles que vamos a ver más adelante, Diego Lainez, a comparación de ellos, pero super hiper mega triunfó. Después del Betis llegó a México, fue campeón en México, incluso antes ya había sido campeón con el América, pero ahora con Tigres también fue campeón con Siboldi en el 2023, hace no más de 2 años. Eso sí, probablemente, lo más seguro, yo te diría que bajo mi pronóstico nunca va a llegar a ser el jugador que creíamos que iba a ser. Seguramente es muy probable que quede estancado aquí en la Liga MX, que ya no dé el salto en Europa. Sin embargo, tiene la edad todavía para demostrar algunas cositas interesantes. Es joven, por lo que yo digo que hay que ser un poco más cuidadosos a la hora de decir que Diego Lainez es una joya fracasada. Y bueno,
bueno, seguimos con el siguiente caso, que los que vienen son un poco más turbios, Diego Lainez, por eso les digo que dentro de lo que cabe fue campeón, es titular con Tigres, aún es joven, tiene un camino por delante que si bien no va a ser lo que creíamos que iba a ser, puede ser un jugador que destaque por lo menos aquí en México. Y sí, señores, el siguiente jugador que vamos a ver es Ulises Dávila. Algunos lo recordarán por ser un jugador que fue fichado por el Chelsea, nada más y nada menos por uno de los equipos grandes de la Premier League, la mejor liga del mundo. Lo fichó en 2011 porque había destacado con México en el campeonato sub-20 y llamó la atención de algunos equipos, tanto así que el Chelsea se fijó en él. Sin embargo, ¿qué pasó? Si vemos aquí su historial de equipos, está medio extraño la cosa. Empezó con Chivas en el 2008, se fue al Tapatío, luego a las Chivas Rayadas, luego a Chivas sub-20. En el 2011 es cuando el Chelsea lo compra, después lo cede al Vitesse, del Vitesse vuelve al Chelsea y al Chelsea lo vuelve a ceder al Sabadell, vuelve al Chelsea, el Chelsea lo vuelve a ceder al Córdoba, vuelve al Chelsea y el Chelsea lo vuelve a ceder al Tenerife, vuelve al Chelsea y lo vuelven a ceder al Vitória Setúbal de Portugal. Ahí sí en el equipo portugués estuvo un poquito más de tiempo, pero sería hasta el 2016 que terminaría el contrato del equipo inglés. Nunca dio el ancho, lo fueron cediendo y en los equipos cedidos tampoco destacaba. Esperaron hasta que se terminara el contrato, hasta que Santos lo compró. En el 2016 estuvo 2 años con Santos para luego estar sin equipo. En el 2019 fichó por un equipo de la India, luego se fue a jugar con el Wellington, este equipo de Australia, luego se fue al MacArthur para en el 2024 quedar sin equipo. Una decadencia tremenda, espectacular de Ulises Dávila, pero para este jugador todavía venía lo peor. Si se dan cuenta, en el 2024 queda sin equipo. ¿Qué pasó ahí? Ulises Dávila, el canterano de Chivas, que era una promesa, y fue arrestado por temas de apuestas. Así es, hasta esto terminó Ulises Dávila. Información del diario Esto dice: en mayo de este año, o sea del 2024, Ulises fue arrestado en Sydney por una presunta participación en un esquema de tarjetas amarillas para influir en temas de apuestas deportivas. La policía de Nueva Gales del Sur informó que Dávila junto a sus compañeros recibieron instrucciones de un hombre en Sudamérica para sumar tarjetas amarillas durante algunos partidos a cambio de ganancias monetarias. Después de unos días arrestado, Ulises quedó en libertad y la policía lo sacó de su mira. Sin embargo, el MacArthur anunció que el mexicano dejó de ser parte del club, ya que ambas partes decidieron romper el contrato que culminaba en el 2026. Y hasta ahí quedó la carrera de Ulises Dávila. Ya tiene 1 año sin equipo y muy probablemente no vuelva a ser fichado por ningún otro equipo. Y continuamos con este jugador, Diego Gama, salido de las fuerzas básicas del Toluca, que también destacó en la selección juvenil a tal punto de ser fichado por el Atlético de Madrid, un elemento que tenía grandes cualidades y que apuntaba a grandes cosas, pero terminó en la liga de expansión. Vemos este artículo de Fútbol Total para ver qué pasó con él, porque hay algunos problemas muy graves que tuvo, pero más que nada de salud. En 2012, Diego Gama era parte del Toluca en la categoría sub-17. En apenas 2 años debutó en la Liga MX y en la Copa MX. Jugó a préstamo por 1 año en el juvenil del Atlético de Madrid. Apenas fueron 3 partidos en la UEFA Youth League y un gol para el delantero mexicano. Regresó al Toluca en 2017 y terminaría por ser un trotamundos dentro del fútbol. Llegó a representar a la selección mexicana en su categoría sub-20 por 5 partidos. De poder jugar en España o mantenerse en la Liga MX, su carrera poco a poco se estuvo diluyendo por diversos temas. Pasó por Zamora, por La Piedad, por Coyotes de Tlaxcala y viviría su reto más importante de su carrera una vez que fue diagnosticado con cáncer. Comentó: fue difícil, cuando estaba con Coyotes me dicen que tengo cáncer. Obviamente el mundo se me cayó, mi familia fue la que me apoyó con todo, es gracias a ellos que puedo estar aquí contándola. Fue la época más complicada de mi vida, señaló. En 2021 regresó al fútbol profesional con Cafetaleros de Chiapas y actualmente juega con el Tlaxcala. Así concluyó otra gran promesa mexicana que terminó lamentablemente en nada. Y continuamos con este jugador, Paolo Medina. El mexicano
¿Qué pasó por el Real Madrid y Benfica? Otro caso interesante, porque aquí estamos hablando de un jugador que llegó nada más y nada menos que al Real Madrid. Vemos este artículo del diario AS del 2018 más que nada para ver qué pasó con Paolo, porque este mexicano se dio a conocer con la selección mexicana sub-20, se formó en el Real Madrid, del 2007 al 2009 militó en las filas del Deportivo Alcobendas en España y con 10 años de edad el Real Madrid lo fichó para las categorías inferiores. En el 2009-2010 el mexicano ya vestía de blanco en el Alevín B. En la capital española dejó buenas sensaciones, decían extremo a la vieja usanza, con buena zancada y que siempre busca la línea de fondo, demuestra elegancia en sus acciones, tanto en la carrera como en el pase, es veloz y su regate y la aceleración que imprime a las jugadas le hacen imparable para los defensas, se crece en los partidos decisivos. Durante su estadía en España en 2017, Paolo Medina estuvo nominado al Golden Boy, premio que otorga la revista Tutto Sport al mejor futbolista sub-21 de Europa. Poco tiempo después, el mexicano se desvinculó del Real Madrid para ir al Benfica B en Portugal. El sueño europeo terminó en ese mismo año y luego llegaría a Rayados de Monterrey. Aquí vemos su historial: en el 2016 jugando con el Real Madrid juvenil, en el 2017 ficha por Benfica sub-19, luego llega a Monterrey sub-20, luego lo ceden a Monarcas Morelia y ahí está con Monterrey y Monarcas, no termina de convencer en Rayados y lo ficha el Panetolikos de Grecia, luego se va a Logroñés de España, luego se va hasta Rumania, hasta que ahora en el 2025 se queda sin equipo. Cuenta con 26 años de edad, pero ojo con este jugador, que será nuevo jugador del Club León, así que tal vez no esté del todo perdida su carrera. Hay que esperar a ver qué pasa, si llega a León, si llega a despuntar, si llega a hacer esa por lo menos un 30% de la joya que se esperaba que fuera. Y bueno, este fue el paso de Paolo Medina. Y finalizamos con la última joya que se quedó estancada, como lo es Martín Galván, aquel jugador que fue la sensación en Cruz Azul en su momento. Hoy tiene 32 años, juega para el Salamanca de la segunda federación, segunda ref en España, cuarta categoría. Estuvo en Cruz Azul hasta 2014, luego se fue a Correcaminos, luego se fue al Atlante, a Reynosa, a Salmantino, a Juárez, Leones Negros, para terminar en el Salamanca, en el que juega desde el 2023. Un jugador del cual también se esperaban grandes cosas, se comparaba contra los grandes jugadores del momento. Pero ¿qué pasó con este futbolista? ¿Tuvo lesiones? Sí. ¿Tuvo problemas emocionales? También, según lo que ha contado, pero tal vez de lo más grave que se le conoce es por temas de indisciplina. Tuvo una sanción que él consideraba excesiva. ¿Qué le pasó? Comentaba en ese momento: no fue alcohol, no tomo, mi papá no toma. Leí en un periódico que me llamaban alcohólico. De mujeres te puedo decir que sí, soy un chico, una persona normal, que tiene sus necesidades, y en ese momento no debió ser, y espero que la gente no se lleve una mala imagen de mí. Este ha sido un golpe muy difícil para mí y para mi carrera, pero solo Dios sabe por qué hace las cosas. Fue un error que cometí, pero no creo que el castigo haya meritado el no ir al mundial. Le deseo suerte al equipo y a mis compañeros. Yo les dije que estaba arrepentido, me disculpé con todos mis compañeros, les pedí que me ayudaran y me entendieran. Ya imaginé que llegaría el perdón, que tal vez por ahí que me perdiera el primer partido, pero bueno, ellos tendrán sus razones. Y en fin, hasta ahí llegó el camino de Martín Galván, un caso de indisciplina, de poca constancia, que lamentablemente también quedó ahí. Y bueno, volvemos a Gilberto Mora. Como pudieron observar, fueron casos distintos la mayoría. Diego Lainez, una joven promesa que aún tiene años para triunfar en México. Luego tenemos casos donde pasaron cosas muy graves, como el tema de las apuestas, luego el tema de indisciplina, inclusive algunos que por lesiones, por salud, ya no pudieron continuar, otros porque simplemente el nivel no les dio. Diría que a todos el nivel no les dio, pero claramente fueron situaciones que todavía agravaron más esa decadencia en cuanto a nivel. Ahora, Gilberto Mora, tenemos este artículo: ¿cómo evitar que una joya como Gil Mora se pierda? La importancia de la familia. Después de cada partido con la selección, Gilberto Mora tiene una charla privada con su padre, que también tiene el mismo nombre, es un exfutbolista. Le señala los errores al chico de 16 años y es ahí donde está muy bien cobijado. Luego, la protección. Es uno de los más callados en la concentración de la selección. Recibe consejos de cada uno de sus compañeros dentro y fuera de la cancha. Eric Lira, Edson Álvarez,
Chávez, Raúl Jiménez, Luis Ángel Malagón han tenido muy buenas palabras acerca del joven mexicano. Javier Aguirre clave en el desarrollo de Gil Mora. Ante la necesidad de encontrar el sustituto ideal de Luis Chávez, el vasco apostó por el futbolista más joven de la Copa Oro. Lo alineó contra Arabia, funcionó, repitió contra Honduras y dio una asistencia, y manejó muy bien el partido contra Estados Unidos. En fin, de aquí podríamos sacar muchos más factores para evitar que una joven promesa como Gilberto Mora se eche a perder. ¿Tú qué opinas? Deja en los comentarios para ti qué tendría que pasar para que a Gilberto Mora no le pase lo que le pasó a los otros futbolistas. Déjalo en los comentarios, deja tu like si te gustó el video y suscríbete para más información relacionada con la Liga MX, la selección mexicana y el fútbol mexicano en general. Saludos.